Me ha salido una cosa nueva y no sé qué hacer. Ya me diréis. Bueno, hola amigos, en primer lugar, buenas tardes en este jueves 25 de enero de 2024, taller 119, tiburones, lámparas y sillas y más problemas. Espero que se oiga normal. Voy a saludar, como es costumbre, a Carmen Martín, que nos dice: encantada de compartir esta tarde contigo, Fernando, y con todos los buscadores. A Gris Díaz: buen día, estimado profesor y amigos y amigas buscadores. Placer de saludarles desde Honduras. Juan Gómez: buenas noches desde Barcelona, con preciosa luna llena. Hansel: buenas tardes, Fernando y compañeros. Shuga: hola, Fernando y amigos y amigas buscadores y buscadoras. Buenas tardes, noches a todos y todas. Llamativo título el del taller de hoy. Sí, es que tenía 3 temas y solo he podido poner 2. Juan Gómez se oye bien. Estupendo. Muchas gracias, Juan. Decidme si, si se ve también bien, porque me ha salido un mensaje de compartir pantalla y no he compartido nada. Arnaldo Hernández Viera: saludos cordiales desde San Juan de Puerto Rico. CL: hola a todos. Sí, se oye bien. El Tucán Volador: saludos, profesor y hermanos buscadores. Muy bueno, Tucán, por lo de hermanos. Claudia Barba: hola a todos, se ve perfecto. Muchas gracias. Tenía un poco de duda. Bien, pues vamos a empezar porque ya se nos ha hecho las 8. El taller de hoy no es para gente joven, no es para estudiantes, es para mayores. Pero bien vendrá a los estudiantes, a los jóvenes, el conocer lo que pasa en el trabajo, en la empresa, cuando comiencen su vida profesional. Yo recuerdo que esto de hablar del trabajo en la empresa lo he hecho siempre, porque desde el principio de dar clases en la universidad, en La Rioja, tenía una asignatura que era elevación y transporte, que hablaba de aparatos de elevación y transporte. Y el último día de clase, ya con todo el temario dado, lo dedicaba toda la hora a hablar de la vida en la empresa. ¿Con qué se iban a encontrar los alumnos al año siguiente cuando encontraran trabajo en una empresa? Y tenía todos los años ese día la clase completa, porque a la gente le interesaba saber lo que iba a pasar dentro de unos meses. Y parece ser que no se lo decía a nadie más que el que suscribe. Bien, pues entonces vamos a ver un poco el bullying en la empresa. ¿Cómo llegan las malas noticias? ¿Cómo llegan los malos bichos a incidir en nosotros cuando estamos trabajando? Primer caso, bullying. El bullying lo puede hacer una persona que está por debajo tuya, una persona que está por encima tuya o el jefe supremo que está por encima, muy por encima tuya. Entonces, en los 3 casos hay que actuar de forma distinta. Vamos a ver los 3 casos. Empezamos por el intermedio. Bullying de un encargado, de una persona que está en el nivel inmediatamente superior al tuyo. No muy alto porque tú no has llegado arriba del todo, pero está por encima. Por ejemplo, pues un encargado, un jefe, un jefecillo, alguien que tiene cierta autoridad en la empresa. No es un director de departamento, es alguien, es un mando intermedio. Bueno, pues él hará el bullying, no lo hará con esos compañeretes que tiene en su cuadrilla, porque no van al trabajo. Tampoco puede citar a nadie para que vaya a ver sus gracias. Lo hará con testigos, compañeros de trabajo tuyos. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aguantar el primer chaparrón lo mejor posible, sin dar muestras de dejarse afectar mucho. Aguantando. Pero pasada por lo menos media hora, o mejor, 1 hora o incluso 2, pero ese día, y con algún testigo, en un momento en que haya otras personas, quizás no todos los que vieron el desplante, el bullying, pero algunos de ellos, mostrarse
tremendamente amable con él, tener un detalle cordial en el extremo con él, como si no hubiera pasado nada. Le traigo un café, don Romualdo, o le traigo un café, Romualdo, o puedo invitarle a un café, o algo similar que se pueda hacer, que puedas hacer dentro del trabajo y que sea una muestra de atención hacia él. Hay que hacerlo amable, pero sin exceso, sin que suene artificial, sin adulación, que suene natural. Eso es lo importante. Que parezca que estás actuando de manera natural, como tú eres siempre. Esto es importante, el que sea natural. No tiene que verse fingido. Tiene que salir, tiene que parecer que te sale de dentro. ¿Mm? Y al día siguiente repetir lo mismo. Pero basta con 2 días. Hasta que llegue otro ataque suyo. Y entonces, el mismo día, se repite la escena. En breve, dejará de meterse contigo. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, porque tienes la facultad de ponerle en ridículo. Con eso que haces, lo estás poniendo en ridículo porque estás demostrando a todo el grupo que está allá, en la oficina, en el taller, donde sea, donde trabajas tú, estás demostrando que eres más fuerte que él. Y como él se da cuenta de eso y es tremendamente sensible a no hacer el ridículo, a quedar siempre por encima, y con tu comportamiento estás demostrando que no le tienes miedo, que no puede contigo, entonces buscará a otro para desahogar con otro su malestar y su mal fondo interior y te dejará en paz. Esto es experiencia, ha funcionado, ¿eh? No es teoría. Bien, ahora supongamos que el que te hace bullying, el que se mete contigo, no está por encima, que está por debajo, que también puede ocurrir, también me ha pasado. En aquel entonces, a una persona que desde abajo, con menos experiencia que tú, con menos calificación que tú, con menos tiempo en la empresa que tú, se mete contigo y te deja en ridículo, a esa persona se llamaba tiburón. Es un tiburón, en el lenguaje de entonces. El bullying de un igual o de un inferior. En general será de un inferior. Y además hará poco tiempo que ha entrado en la empresa. Poco tiempo significa meses, no días, meses. Explicación. Quiere tu puesto. Quiere desplazarte de ese puesto tuyo. Y para eso lleva ya tiempo haciendo labor de zapa a espaldas tuya. Tú no te has enterado de esa labor de zapa hasta que ha empezado a hacerla también delante tuya. Entonces, ya sabes a qué atenerte. Quiere desplazarte y ocupar tu puesto. Es un insensato que no conoce las reglas de la empresa y por eso tú, ejerciendo tu autoridad y tu prestigio y tu experiencia y la opinión que tiene de ti los mandos, podrás anular su trabajo. Pero tendrás que desprestigiarle tú a él. Eso sí, sin descubrir sus intenciones, que quiere tu puesto. Eso déjaselo a él, que lo haga saber él. Porque si dices que pasa esto y eso llega a oído suyo, él va a decir que no. Y entonces os ponéis a discutir en plan de igual a igual. Y esa no es la situación. Él está por debajo. Entonces tú no tienes que reconocer que él quiere perjudicarte en nada. Lo que digas lo volverá contra ti. Por eso, nunca a solas con él. Nunca trates a solas con él de nada. Siempre con testigos. Porque miente. Su tarea la basa en mentiras. Y por tanto, miente para hacer su trabajo, que es
conseguir tu puesto. Lo que tienes que hacer es resistencia. Aguantar el ataque y contraatacar. Como te parezca mejor, sin obsesionarte, sin insistir mucho a tus personas de confianza, pero tu trabajo está en juego. Tienes que poder con él. Tienes que anular su intento. Vamos al tercer caso, que es el más peliagudo. Aviso de despido. Aviso disimulado de despido. Cuando yo trabajaba, hace ya antes del año 2011, o sea, hace 12 años, de ahí para atrás, 40 años, las empresas despedían a las personas que tenían capacidad para despedir legalmente, pero generalmente eran personas que estaban en la parte baja del organigrama. A las que estaban en la parte intermedia, en las oficinas, por ejemplo, o encargados, jefes de taller, jefe de ventas, algún tipo de jefatura, no las despedían. Les hacían saber que no contaban con ellas y por tanto había que irse. He comprobado que actualmente ocurre lo mismo. Las empresas no despiden a las personas que tienen ya experiencia en la empresa y que tienen un puesto, un cierto puesto, una cierta categoría, un título. Les hacen saber que tienen que irse por su propia voluntad, porque desprestigia a la empresa que despida a sus propios mandos y eso no lo quieren hacer. De forma que entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a hacerte saber que sobras? Pues ocurrirá de pronto un buen día que todo lo que hacías bien, todo lo que te elogiaban porque estaba bien hecho, ahora lo haces igual y todo está mal. Bueno, pues uno de arriba, tu jefe, el que preside las reuniones donde tú vas y eres uno más en la mesa, el que lleva esa dirección, ese será posiblemente el encargado de decirte que todo lo haces mal, mi chico, todo lo haces mal. Entonces, este es el bullying, consistente en decirte que haces mal tu trabajo. Y es un aviso de que no cuentan contigo. No hay causas, no conoce las causas. Ha pasado un día a otro. Acéptalo y busca trabajo. Solo te queda aceptar y buscar trabajo. No tienes otra salida. Y busca trabajo sin perder días. En cuanto te corten en 2 ocasiones, veas que se repite el hecho de que todo lo que hacías bien, ahora lo haces mal, empieza a buscar trabajo. ¿Cómo? Pues mirando en periódicos que todos los días hay anuncios de trabajos en empresas, mirando qué anuncio encaja con tu experiencia y tus conocimientos y tu formación. Y envía tu currículum a esa empresa de selección, porque posiblemente será una empresa de selección. Ahora, luego hablaremos del currículum. Y tienes que recibir un aviso de que te citan a una entrevista. En esa entrevista, en esas entrevistas que harán, seleccionarán 3 personas, 3 candidatos que presentarán a la empresa. Tú tienes que ser uno de ellos. Para eso tienes tu currículum y tu experiencia. Cuando te hayan presentado a 3 empresas distintas, cada una con 3 candidatos, previsiblemente, por estadística, encontrarás trabajo. Tienes que procurar conseguir que esto ocurra pronto. Y para eso tienes que comprarte el periódico todos los días. Y escribir, sí o sí, a las empresas en las que puedas encajar, porque en la que tu perfil es muy distinto al que piden, entonces ni te van a escribir siquiera. Hablaremos también de la entrevista en esa empresa. Y cuando
te seleccionen para un puesto, entonces tienes que hablar con tu empresa y entonces nada de, mire, ¿sabe lo que le digo? Que estoy hasta las narices de... No, 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 no. Amabilidad. Me ha surgido un trabajo. No digas, me han venido a buscar de un trabajo porque eso no se lo va a creer nadie. Me ha surgido, es más neutro. Dilo con una carta con acuse de recibo, con dos cartas. Y en una de ellas pon recibir original. Y entrega las dos cartas a tu jefe. Tu jefe está deseando que te vayas, porque es el encargo que tiene de arriba. Así que para él, estupendo. Te firmará el acuse de recibo, te deseará mucha suerte y tú quedarás bien con esa empresa. Te digo de no hacer una demostración de mal genio, porque es posible que en un futuro esa persona sea tu jefe en otra empresa. Y entonces no conviene crearse enemigos irreflexivamente. No digas a nadie a dónde vas. No se te ocurre decirlo a nadie, ni a tu mejor amigo en la empresa. Eso en tu casa, a tu mujer, a tu pareja, pero nadie más. Ni siquiera cuando estés trabajando ya en esa empresa. Si se tienen que enterar, que se enteren por medio de ellos, pero no por ti. Cuando estés negociando o concretando tu entrada en la nueva empresa, al final, cuando te pregunten cuándo se puede incorporar, pues pon como posibilidad, es decir, pues tengo que dar, creo que son 30 días, pero quizás puedo dar 15 días si conviene y ver qué pasa. Y así puedes captar el interés que tienen en tu incorporación, si tienen prisa o no tienen prisa. Porque cuando yo me quedé sin trabajo después de mi primer trabajo, un año de trabajo estuve, un ingeniero con mucha experiencia me contó que las personas en las empresas somos o bien sillas o bien lámparas. Lo de mesas es un error. O bien lámparas. La lámpara pende del techo y está en su sitio gracias a una cuerda, a la unión, que pende del techo de la empresa. Las sillas están en el suelo, están asentadas en el suelo tranquilamente y si despiden a una, las demás van a formar grupo y van a intentar oponerse porque han atacado a una de ellas. Pero de las lámparas, nadie de las sillas, ninguna persona va a hacer nada por ti, porque si te cortan el hilo y te estrellas, las demás lámparas dependen de la empresa, del techo, y nadie va a mover un dedo. Y las sillas se alegrarán porque no eres de los suyos. Mira, ha caído uno de arriba, que se fastidia. De manera que esa es la parábola de que cuando empieces a ver que empiezan a cortarte tus hilos que te unen con el techo, rápidamente busca otro techo, otra empresa, porque ahí no tienes nada que hacer. Hablemos ahora del currículum. El currículum tiene que ocupar un folio. Cambia el tamaño de los márgenes, el tamaño de letra, cambia el contenido, pero que tu currículum se lea en un folio, no en un folio por dos lados, en un folio por un lado. Ahí pones tu foto, no vestido de cualquier manera, bien vestido, seas hombre o mujer, pones tus coordenadas, donde vives, el teléfono, el móvil, que tienes coche, y pones tu formación, no el bachiller ni la selectividad, la formación de trabajo, oficio, centro donde lo cursaste y universidad, lo que sea. Y la experiencia laboral, los sitios donde has trabajado y el puesto que has ocupado. Y si has hecho algún curso importante después de los estudios, pues ponlo también. Pero pon 3 o 4 cursos. Si has hecho 200, no ponga los 200, porque eso significa que has estado muchísimo tiempo en desempleo y eso no te favorece nada. De forma que cursos, elige los 2, 3, 4 mejores,
y pon esos, no pongas más. Eso sobre el currículum. Y entrega currículum en empresas donde están haciendo una selección para un puesto determinado que encaje con tu formación. Nada de entregar currículums como barajas en una carta. Eso lo hacen los estudiantes que no saben de la vida de empresa. Una empresa que no está buscando a una persona, tu currículum ni lo van a leer, va a ir a la papelera. Ahora, sobre la selección, la jornada de selección. Cuando vayas a la empresa seleccionadora, vete bien vestido. Y procura no hablar demasiado. No hables en exceso. No metas rollo. Responde a lo que te preguntan, porque la dirección de la reunión de la entrevista la lleva la persona que te selecciona. Responde a sus preguntas de manera escueta, tampoco telegráfica. Normal. Si ves que él habla mucho, alégrate, porque todo el tiempo que él esté hablando lo está pasando bien. Y por tanto, si en tu entrevista él lo pasó bien, eso va a contar en favor tuyo. Van a ser méritos tuyos por estar callado. Al despedirte, comenta eso de qué tiempo doy, si doy un mes o 15 días, si hace falta. Si dice, no, un mes está bien, pues entonces un mes está bien. Las manos, es muy importante tenerlas apoyadas. Apóyatelas en la pierna, en las piernas, y si te colocan de forma que tienes que tener las manos sobre la mesa, tenlas así. No las tengas así. Porque si las tienes así, en algún momento van a temblar. Y eso no te hace bien. Tenlas agarradas. Las manos apoyadas. Es un truco. Y nada más. Estamos en 20 minutos, así que vamos a ver un poco lo que dicen vuestras preguntas. Antes, saludo a los que no he saludado, que son Miguel Ángel Medrano. Saludos amigos, buscadores, saludos desde Guatemala. JFLG, buenas tardes Fernando y buscadores desde Parla, Madrid. Pedro Calvo, buenas tardes, noches, buscadores y Fernando. Elena Álvarez, buenas tardes a todos, compañeros. Y Miguel Ángel Medrano nos dice, yo no he sufrido bullying en el trabajo, solo he encontrado malos bichos, pero con conocimiento y experiencia se puede combatir cualquier ataque de los malos bichos. Ahora trabajo en consultoría. Y sigue, soy mi propio jefe. Programo yo mismo mi tiempo y siempre me hago de espacios para dedicarme a mí mismo. Tengo casi 64. Los cumplo el 3 de febrero. Vale. Bueno, pues yo el 23 cumplo 79. Miguel Ángel. Claro, el bullying no es obligatorio. No es obligatorio. Se da en empresas grandes, en las que en tu entorno, en tu departamento, donde tú trabajas, hay algún mal bicho. Entre los de arriba o entre los de abajo. Y para eso tiene que haber suficiente cantidad de personal. Pero los malos bichos, por lo que dices, pululan. Es así. Normalmente en un colectivo de personas ya adultas, casi podríamos decir que el 50% o es mal bicho o es compañero que se divierte viendo cómo un mal bicho opera, que son también nivel 2, que son afines a los malos bichos, la mitad. De manera que entonces no me extraña, Miguel Ángel, que te hayas encontrado con malos bichos. Y es cierto que con conocimiento y experiencia se puede combatir cualquier ataque suyo. Ser autónomo, yo también he sido autónomo, 4 años creo que fueron, sí, 4 años. Es bueno, tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, que la economía depende de ti, que los clientes hay que buscarlos uno mismo y hay que hacer que paguen, que queden contentos del trabajo y que paguen. Bueno, pues entonces estás próximo a jubilarte aquí en España.
No sé cómo están las cosas en tu país. Nacimos el mismo mes. Pues nada, ya te queda poco. En cualquier caso, ya te queda poco. Así que aguantar lo que te queda, que podrás aguantarlo perfectamente. Nos ha saludado Spiridram. Buenas noches, amigos. Y Angélica. Buenas tardes, profesor, y todos los buscadores de aquí en México. Angélica. Ah, claro. Este vídeo después, ya que vengo manejando. Gracias, una disculpa. Nada, no hace falta disculpas, Angélica. Cada cual hace las cosas lo mejor que puede y cuando puede. Miguel Ángel, son muy buenos consejos los que has dado, Fernando, para cuando alguien busca empleo. Es que yo trabajé 40 años y cambié varias veces de empleo. Y entonces, pues fui acumulando lo que iba haciendo y lo que me iba dando resultado y los problemas que tenía. Porque en una vida laboral de 40 años, pues hay problemas, hay problemas. Se dan situaciones difíciles. Y el cambio de trabajo, el que sobres en un sitio, siendo un buen profesional, obedece a causas de lo más imprevistas. En un caso yo tuve que la empresa la fundaron dos hombres. Uno de ellos murió prematuramente y se quedó el otro. El otro se jubiló. Y yo entré en la empresa cuando el otro se había jubilado. Pero iba a los consejos de administración. Yo era el gerente. Y llevaba la batuta, porque la viuda del otro y su mujer, pues no sabía nada de empresa. Y solamente iba la viuda del otro a los consejos. Pero cuando le detectaron enfermedad y le dijeron que no podía seguir ocupándose de la empresa, entonces llevaron el mando dos, la viuda y la mujer de este. Y no tenían criterio de empresa. Y hubo alguien de fuera que les engañó. Y ese alguien de fuera echó a perder. Y quiso ser gerente. Y por tanto yo sobraba. De forma que era un tema que se veía venir, pero que uno no podía hacer nada. Cuando a uno le dicen que sobra en la empresa, no puede hacer nada. Tiene que buscar trabajo en otro sitio. En otra ocasión, alguien compró la empresa y la quiso dedicar a otra cosa que le hacía falta: destruir la empresa, crear un parque de árboles y flores. Y por tanto, pues tuvo que echar a todos los empleados y empezó por el de arriba. Y yo fui el primero que caí. No había nada que hacer. Cuando te dicen que no cuenta contigo, no tienes nada que hacer. Aceptarlo, no decir nada, no decir que te das cuenta y operar para encontrar otro trabajo. Dice el Tucán, qué buen tema. Debería ser obligatorio en universidad y colegios. También el bullying en muchos casos y sobre todo en mujeres. Va relacionado con el acoso sexual. Sí, sí. El otro día hablábamos en casa del tema del bullying y yo les decía que hoy en día el bullying no es atacado por los profesores ni por la autoridad del colegio o del instituto o de la universidad. No es atacado por nadie. Lo dejan hacer. Y según me dijo alguien, mientras no haya sangre, no se meten. Tiene que haber sangre. Si hay sangre, entonces sí, entonces intervienen. Pero si no, son cosas de críos. En realidad es que no quieren intervenir porque es un tema escabroso. Escabroso. Desde luego que sí, yo lo di en la universidad, en esa clase que yo tenía, porque vi que era un tema importante saber con qué se van a encontrar los alumnos en el trabajo, en la empresa, el año que viene. Porque no están preparados para eso. Yo no estaba preparado. Y mi primer jefe tampoco se tomó ninguna molestia, ni ningún tiempo, ni ningún trabajo en prepararme. Y actué mal,
por desconocimiento. Debería formarse a los chicos, a los estudiantes, a las chicas, en las circunstancias, lo que pasa en la empresa. Lo que decía en aquella clase de 1 hora era bastante más de lo que he dicho hoy aquí. Y el bullying, pues, no tiene solución. La única solución es enfrentarse. El que sufre el bullying tiene que enfrentarse al líder que le hace bullying. Tucán. Aunque vaya a perder. Aunque vaya a perder. Si es chica, seguro que va a perder. Pero a lo mejor consigue que le dejen en paz. Porque vean los malos bichos y sus acompañantes que la chica responde. Y que una patada no se la quita a nadie. Y entonces dejarán de hacerle bullying. Hay que superar el bullying con violencia hacia el líder del bullying. El acoso sexual es que para un mal bicho masculino, lo más fácil es atacar a una chica femenina, porque es la que menos probabilidades tiene, la que menos posibilidades tiene, la que menos fuerza tiene para enfrentársele. Pero aún así hay que enfrentarse. Aún así hay que enfrentarse. Aunque sepas que estás destinada a ser golpeada, pero posiblemente vas a terminar con esa situación. Angélica, contó mi mamá que no deseaba tenerme y me golpeaba dentro del vientre. También se golpeaba el vientre en la mesa. Dicen que eso también afecta el tener tanto rechazo y no encajar en ningún lado. No me atrevo a decirte tajantemente que no. Eso puede afectar en tu baja autoestima. Pero tengo mis dudas. Sospecho que estamos dotados de instrumentos para superar una actuación así, Angélica. Ya adulta, teniendo 20 años, estoy convencido de que tienes instrumentos mentales y emocionales para superar ese pasado. Y que el rechazo se debe a otra cosa. El rechazo se debe a que eres buena persona. Y el estar aquí se debe a que eres buena persona. Entonces, liga las cosas a sus orígenes debidos, no a los golpes que recibiste en el útero. No. Las buenas personas nos llevamos muy bien entre nosotros y nos llevamos muy mal con los malos bichos, pero no nos metemos con ellos. No nos metemos con ellos, les dejamos en paz, no queremos saber nada con ellos, nos mantenemos alejados, pero ellos no. ¿Por qué nos mantenemos alejados, Angélica? Porque somos autosuficientes, nos bastamos, nos gustamos y no necesitamos, ni se nos ocurre, sentirnos bien cuando hacemos daño a alguien. Eso es opuesto a nuestra naturaleza. Y claro, si tú no haces daño a nadie, pues un mal bicho que hace daño, que disfruta haciendo daño, se fija en ti. Porque dice, hombre, esa es dócil, esa es buena chica, voy a meterme con ella, voy a ridiculizarla, porque no me va a responder, no se va a meter conmigo, porque es débil. Yo creo que por ahí va el rechazo, Angélica. Y también por eso estás aquí. O sea que el ser buena persona sale ganando, tiene sus ventajas, es lo mejor en la vida. No, no te encasilles en esa idea del rechazo, de que no encajas en ningún lado. No, que va, que va, que va. Tú encajas aquí perfectamente, Angélica. Perfectamente. Con todos los que estamos aquí. No encajas en sitios donde predominan los malos bichos. No, no encajas, no puedes encajar. Yo te diré que en mi trabajo me he encontrado con malos bichos
Casi en todas las empresas. Casi en todas las empresas. No, quita el casi. En todas las empresas. También he tenido un jefe bueno. Uno. En la segunda empresa que tuve. El único jefe bueno y maestro de la vida que he tenido. Pero también en aquella empresa había malos bichos, que era muy grande. De forma que malos bichos hay en todas las empresas. Como malos bichos hay en todas las discotecas. En todas. Entonces, es un sitio donde no hay que buscar parejas de futuro, parejas con futuro. No, en absoluto. Ya lo dijimos el día pasado. Juanjo me dice, es increíble lo baja que es la gente. Y 8 horas todos los días, y ya se sabe el roce, ya se sabe. El roce hace el cariño. Yo dejé mi último trabajo porque empecé nuevo. Y una compañera con tiempo hablaba mal de mí a la jefa. Sigue. De joven me metí a repartidor. Por eso, porque vas solo en el furgón con la radio y no tienes que aguantar malos bichos ni nada. Y ahora me estoy planteando volver a repartir. Bueno, pues sí, claro, la jefa, para aceptar los dichos y las posiblemente calumnias de la compañera, pues también tiene que ser mal bicho. Tiene que ser del nivel 2, de las compañeras que hacen caso a un mal bicho. No te puedo decir nada, más que efectivamente tu caso es típico de la situación laboral. Y que sí, que es increíble lo baja que es la gente, lo poco evolucionada que está, la cantidad de malos bichos que hay, cómo son la clase, el nivel que más predomina y que a veces triunfan, si se encuentran con eco en la empresa. Pues hay que aguantar, es la jungla, es la ocasión de que nos volvamos más pulidos, de que sepamos acercarnos más a la plenitud. Alfredo, buenas tardes. Maestro, está prohibido usar aquí esta palabra. Alfredo, está prohibido usar aquí esta palabra. Y compañía, profesor. Profesor o Fernando. Un placer, lo mismo digo. Luis Colindres. Buenos días, Fernando y buscadores. Saludos desde Concord, California, supongo. Gracias por tus talleres. Bien, tampoco se puede dar las gracias, porque aquí aprendemos todos y nos beneficiamos todos. Tania Mendizábal dice, saludos, he buscado trabajar donde mi trabajo sea útil y me respeten. He preferido pasar dificultades económicas que subordinarme a condiciones que me causen sufrimiento, estrés. Me hice autónoma. Bien, sí, es una vía, es una vía. Ya digo, el trabajo autónomo es duro. Es duro porque es una aventura. Es una aventura en la que te juegas la economía de tu hogar. Y eso, pues, es una tarea difícil. Pero también el trabajo para terceros es duro, porque tienes que combatir con malos bichos. Hay una cosa que no he dicho y que tal vez a lo mejor sea tema de un taller. ¿Cómo comportarse en el trabajo para que no se den cuenta de que eres buena persona? A lo mejor hacemos un taller sobre eso, Tania. Pero, bueno, pues teniendo en cuenta que ya sabes lo que tienes que hacer para que tu empresa de autónoma subsista, pues estás en las mejores condiciones para hacerlo, sin ninguna interrelación adversa. Ánimo, ánimo. Spiderman, perfecto, Angélica. Spiderman, el domingo a la noche tuve una discusión de pareja debido a diferencias de idiosincrasia en la crianza de nuestro hijo. Al día siguiente comencé a sentirme mal. Tuve dolor de intestino.
y hasta 37 de fiebre. Bueno, eso no es fiebre, es piedra. 37 es la temperatura límite, la que marca la diferencia. Y tener una decimica tampoco pasa nada. Hoy en día se da mucha importancia y mucha gravedad a tener 37. Eso no es fiebre. Para los que estamos educados de antes. Esta mañana me curé definitivamente. Me ayudó mucho una lectura de una reposera en el fondo de mi casa, rodeado de árboles y naturaleza. En general, canto de pájaros, etc. Sí, sí, te creo. El tema de la educación de los hijos es el primer tema que a mí me originó discusión en mi matrimonio. El tema de dar de mamar a la primera hija. Es normal. Y como dices muy bien, Spiridram, es por diferencia de idiosincrasia. Yo lo solucioné pensando, bueno, vamos a ver, cuando hay discrepancias, ¿a quién hay que hacer caso? Y me parece que rápidamente llega a la conclusión, al que es el responsable de esa acción. El dar de mamar es cosa de la madre, luego él tiene que hacerle caso a ella, supeditarse al criterio que tenga ella, aunque le parezca mal, porque no puede ser que uno diga o dicte o ordene o decida cómo tiene que comportarse el otro en una labor que le es propia, porque el dar de mamar todos sabemos a quién corresponde. Y de ahí vino mi clasificación de áreas. En temas de trabajo, como yo era el que trabajaba, decido yo, porque yo soy el que trabajo. En temas de crianzas, decide ella, porque ella es la que amamanta. Y llegamos a un acuerdo de áreas. Como el dinero lo ganaba yo ponía en sobres, de acuerdo a los dos, qué dinero había para cada cosa. Y los dos echábamos mano al sobre de cada sobre tenía su destino, casa, comida, varios colegios. Y yo ponía el dinero que hacía falta en cada sobre. Y yo llevaba la cuenta de cuánto íbamos ahorrando. Áreas. Para mí esa fue la solución. Spiridram. Áreas. Y cada cual es responsable y actúa fundamentalmente en un área y es la que decide en ese área. Y el otro, todo lo que ella haga está bien. Y al revés, en los temas que el área es de él, ella, todo lo que él haga está bien. Y de esa forma se evitan discusiones y reposeras en el jardín. Si tienes un jardín con pájaros, eres un afortunado, Spiridram. Un afortunado. El tucán volador, que estaba en el medio. Hoy en día los trabajos, sobre todo gubernamentales, son a base de palancas e influencia. Muchos ni siquiera estudiaron. Ya. No recuerdo de dónde sois cada uno. Recuerdo de muchos. Pero sobre todo, y también en España, pero en otros países, pues sí, depende de lo que aquí se llama enchufes. Lo que aquí se llama enchufes. Pero eso, yo ya os dije que yo recomiendo que los buscadores no busquen enchufes, que se valoren por sus propias cualidades, por su propia formación, por lo que han aprovechado en los estudios, que tienen que haber aprovechado mucho, porque ya venían de buscadores desde nacimiento. Si se puede. Si no, pues hay que bandearse en el campo en el que uno ha caído, que ha elegido caer ahí. Por tanto, no vale reproches, elegimos nuestro país y elegimos nuestro hogar. Y ahí tenemos que realizarnos y aprender y madurar y acercarnos a la plenitud. Entonces, adelante. Pero sí, tienes razón, tienes razón. En trabajos gubernamentales, los enchufes son fundamentales.
y hay que procurar, pues, bandearse. El cómo disimular que eres buena persona en la empresa será tema de un taller futuro, no lejano. Gris Díaz dice, en lo particular me he encontrado con estos tiburones y sillas, pero no me he apoyado en los guías para que que encarguen de ellos y los he visto quedar avergonzados y a veces salir de la empresa. Bueno, pues enhorabuena, Gris, enhorabuena, porque los tiburones son un peligro muy grande, sobre todo si están ya a un nivel que el destino es apetecible. Si están en un nivel en que al que quieren sustituir tiene un alto nivel en la empresa, pues la batalla es mortal. La batalla es a muerte. A muerte en el sentido no físico, pero sí a muerte de que o sale él o sales tú. Así, de claro. Y en mi caso salió él. Lo eché. Lo eché. Y si has conseguido que avergonzarlo y y que salga de la empresa, bueno, pues lo has hecho muy bien. Los guías sirven para estas cosas, Gris y todos los demás. Sirven para estas cosas. Porque nadie tiene por qué deshacer un trabajo tuyo de muchos años. No, eso no se debe admitir. No, no hay razón para eso. De forma que al tiburón hay que eliminarlo. Dice Gris, claro, requiere mucha paciencia y perseverancia, sí, por descontado. Paciencia toda. Paciencia, yo diría, infinita. Igual que la paciencia para crecer y para madurar, para defender el puesto de trabajo, infinita. No se puede fallar, no se puede bajar la guardia, no se puede abandonar la lucha. Hay que llevar la lucha hasta que se gane. Pero muy bien, Gris. Es piedra. Es que yo con 37 ya no soy el mismo. Toda mi vida fue así. Claro, bueno, desde luego que con 37 no eres igual que con 20, por descontado, por descontado. Yo digo que la vida empieza a los 20 años en realidad, que es un poco después de hacerte mayor de edad, cuando ya puedes haber dejado de estudiar, de formarte y empezar a trabajar. La vida empieza con el trabajo. Y cuando uno empieza con el trabajo a los 20, pues a los 21 tiene un año y a los 37 tiene 17 años. Claro, fíjate la diferencia entre un año y 17. Pues eso, así. Alfred dice, el darwinismo social impera y con la pareja hay que ser todo el día un macho alfa. Es agotador. De vez en cuando necesito un retiro mental o espiritual. Con la pareja hay que ser todo el día un macho alfa. Buf, no sé cómo interpretarte. Alfred, New York, no sé si eso significa New York. No sé cómo interpretarte. Pero tu frase viene avalada por el darwinismo social impera. Bueno, si estás aquí, previsiblemente es porque eres buena persona y has llegado aquí buscando algo, buscando mejorar, ser más feliz, estar más satisfecho, mejorar la autoestima. Y solo la mejorarás si eres buena persona. Y solo podrás serlo si vas cumpliendo las reglas una a una, una a una. De forma que ya hablaremos sobre el darwinismo social. Aquí dijimos del macho alfa cosas muy feas en un taller de hace poco, creo que fue el pasado. Entonces, yo no os veo a los buscadores como machos alfa. No os veo.
Ya veremos, ya hablaremos de eso, Alfred, ya hablaremos. Claudia Barba dice, soy autónoma, mis clientes serían mis patrones. Sí, mayoría impertinentes, ansiosos, exigentes. Y luego mi trabajo se presenta en oficinas públicas. Son el reino de la indiferencia y la ineficacia. Sigue. He encontrado excepciones de algún buscador en los dos ámbitos, pero solo excepciones. También mucho aprendizaje y tus consejos de estrategia son oro puro. Bueno, vaya. Sí, sí. Describes el mundo bastante bien, muy bien. Los buscadores somos un 3%. Entonces, claro, somos excepción. Tienes que tratar a 50 personas para encontrarte con 48 y medio que son y, y uno y medio que es buscador, en 50, en 103. Entonces, claro, sí, eso es un dato del problema, es un dato de partida. Hay un 13% de buenas personas que no son buscadores y un 3% de buscadores, total 16%. Hay un 16% de buenas personas y lo demás no, lo demás no. Eso no podemos cambiarlo, Claudia. Hay que tener mucha paciencia con esas personas impertinentes, ansiosas, exigentes. Esa es la jungla. Cada cual tiene su jungla. La que ha decidido o la que ha elegido al decidir su formación. Ahí estamos todos. Dice Hansel, ahora está de moda la empresa consciente, donde se le da mucha importancia a la humanización de las empresas y el respeto al de ser humano, ya que se ha visto que son más productivas. Sí, indudablemente, indudablemente. Una empresa en la que se cuide las relaciones de trabajo humanas, que una empresa humana, pues es más productiva, la gente está más a gusto. Sí. Dichoso el que está en una empresa así. Dichoso. El Tucán Volador dice, llevo 20 años de autónomo y no me quejo. Y si los clientes pasan a ser tus jefes momentáneos y no deja de ser una gran responsabilidad, de ahí que aplicar las reglas a la empresa es muy valedero. Sí, las reglas son valederas en cualquier circunstancia, Tucán. Yo lo he visto porque, ya digo, no ha habido nadie que me diga, Fernando, aplico las reglas y me va mal. No, nadie. Hubo uno que me dijo, pero Fernando, eso es imposible. Aplicar estas reglas es imposible. Pero no, luego ya fue comprendiendo que no. Ahora, hay que ir poquito a poco. Hay que ir poquito a poco. Dichoso tú, Hansel, si has encontrado una empresa consciente. Así debieran ser todas. Pero yo lo que me he encontrado, y he pasado por, creo que son 7 empresas, 6 seguro, no he encontrado ninguna consciente. Será una moda actual, que yo no la he cogido yo. En tu campo volador. Ah, no. Ya te... No. Sí, esto, ya lo hemos dicho. Sí, las reglas son valederas para cualquier tipo de vida, para cualquier tipo de trabajo. Son de full time, todo el tiempo. Ah, vaya, estaba hablando de 37 de fiebre. Yo te he entendido 37 años. Lo siento. Quizás algo de lo que he dicho. Ah, claro. Es que yo con 37 de fiebre ya no soy el mismo. Sí, claro, por supuesto. Yo te entendí que eran años. Speedrun. Lo siento. Beri Alonso, saludos cariñosos Fernando y colegas buscadores. Alcancé unos minutos en el vivo. Bueno, pues no importa. Lo tienes grabado. No creo que a vosotros os haga falta, no os hace falta, pero encuentro dificultades para poner los subtítulos en idiomas. E incluso creo que en castellano también. Eso es algo de YouTube. Creo que algo ha cambiado y no admite subtítulos según en qué modalidad. Hay algo que no entiendo bien, pero espero que se resuelva y que en el futuro se puedan poner los subtítulos
porque es mejor tenerlos en castellano, incluso en español, que no tenerlos, porque así, si algo no se entiende bien, pues está escrito. Alfred me dice, yo no estoy a favor del darwinismo social y del modelo del macho alfa, por eso remo a contracorriente y es agotador. Ah, bueno. Necesito desconectar, ya, te entiendo. Por eso me extrañaba que un buscador tuviera el concepto del darwinismo social y del macho alfa. No me encajaba, Alfred, no me encajaba. Me alegra mucho ver que no era como yo pensaba. No era que tú estuvieras a favor de esa teoría. Debe ser agotador. Porque tú no estás en ese modelo. Bueno, debes tomártelo de otra forma, porque no te debes agotar. No debes remar contra corriente. Debes hacer tu propia forma de ver la vida. Debes seguir tu propia forma de ver la vida. Y entonces no te agotarás, porque el estrés es malo. El estrés permanente acaba causando enfermedades. Enfermedades que son distintas según la idiosincrasia del paciente, del que lo sufre, y que los médicos no saben corregir ni curar. De forma que yo te diría que las reglas son un buen desconectador, pero tienes que seguirlas y tienes que asimilarlas, tienes que asumirlas como tuyas y que formen parte a tu manera de ser. Y para eso me parece que te falta. Empieza por lo que hemos hecho todos. Una regla de las dos primeras, de Sofía Originals, El Camino, y otra de las 4 siguientes. Y elige esas dos y dedícate a esas dos y deja todas las demás. Despreocúpate de las demás. Dedícate a esas dos y hazlas cumplir en tu día a día. Y cada vez que falles, vuelve a corregir, porque no son malas. Y te van a dar algo de paz, algo de dominio y algo de seguridad en ti mismo, para que no tengas que estar sufriendo por lo que hacen los demás mal. Empieza por ahí, Alfred. Empieza por ahí, por las 2 primeras reglas. No las 2 primeras, sino una de las primeras y una de las 4 siguientes. Tania Mendizábal dice, yo me golpearía esas cifras, 16%, si no viera a los niños irse convirtiéndose en bichos gracias a los bichos que les rodean. No sé muy bien qué sentido le das a golpearía, pero los niños que se dejan influir por los malos bichos que les rodean son malos bichos en potencia. Los niños que son buenas personas son agredidos por los malos bichos en potencia desde niños. Entonces, no podemos evitar que cada cual tenga su nivel de evolución. Tania, no podemos evitar. Nos puede doler si es un hijo nuestro, pero tenemos que dejarle ser como es y actuar con él a su nivel, proponerle cosas a su nivel, no a nivel de buscador. Si un hijo está en el nivel 3B, hay que aceptar que está en el nivel 3B y que no puede hacer más. Y ayudarle a llevar lo mejor posible el nivel 3B. Y si es el 3A, pues el 3A. Previsiblemente, un hijo no será nivel 1 o 2. No será nivel 1. Quizás sea nivel 2. Puede ser que sea nivel 2. Puede ser que sea nivel 2. Pues hay que llevarlo, o sea, hay que aceptar que es nivel 2 y procurar ayudarle a superar ese nivel. Pero, en general, si vemos a los niños, no podemos actuar de ninguna manera,
no tenemos capacidad de modificar nada. El nivel de actuación, el nivel de evolución es lo más sagrado que tiene el ser humano. Y el que no ha evolucionado, es tontería, no ha evolucionado. Va a ser así. Y va a ser convertirse en mal bicho desde que en cuanto tenga, vamos a ver, 12, 14 años. En cuanto tenga 12, 14 años, va a empezar a actuar como mal bichito. Y si un padre suyo es buscador, se va a dar cuenta de que su hijo, desgraciadamente, está dando indicios de ser un maltratador psicológico, porque se meterá con sus hermanos más pequeños y les hará llorar. Y eso es de un maltratador psicológico. Pero es hijo tuyo, quien quiera que oiga esto, y por tanto tienes que ayudarle y no enfadarte con él, porque es así, porque no trabajó antes. Sí, claro, Suga. Valiosos consejos producto de una gran experiencia y observación. 79 años. El mes que viene. Claudia Barba. Aceptar el nivel de evolución de los demás si no caemos en la posesión. Aprendizaje este de ayer. Sí, claro. Hay que dejar a los demás ser como son. No podemos hacer nada por cambiar ese nivel. Absolutamente nada. Ni intentarlo, ni desearlo, ni pretenderlo. Si no, sería posesión ideológica e iría en contra nuestra. ¿No? Hay que ser tolerantes y hay que tolerar hasta la intolerancia. O sea, hay que tolerar hasta el que no es tolerante. También a ese hay que tolerarle, porque es así. Tiene la desgracia de ser así y en su forma de ser tiene el castigo, entre comillas, por ser como es. Bien, amigos, pues hemos llegado justo a las 9 de la noche. Así que lo dejamos. No sé qué será el tema del próximo taller, porque hay 2 peticiones por ahí que tengo que concretar y que escribir, pero será interesante. Hasta el próximo día.